Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, respondió Amnón. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo, y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y le encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las 2 tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle. Pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se pondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, replicó ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y, llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le dijo: así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermana Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. No, hijo mío, respondió el rey. No debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo: ya que su majestad no viene, ¿por qué no me permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué iba a ir contigo?, le preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque, y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues yo soy quien les da la orden. Ánimo, sean valientes.
Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montando cada uno en su mula salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos del rey: Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, sino solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Su majestad no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: veo venir gente por el camino de Joronayín, por la ladera del monte. Mientras tanto Absalón había huido. Jonadab le comentó al rey: ya ve su majestad, aquí llegan sus hijos, tal como yo lo había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey, todos ellos llorando a voz en cuello, y también el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón, en su huida, fue a refugiarse a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y allí se quedó 3 años. David, por su parte, lloraba todos los días por su hijo Amnón, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo: quiero que te vistas de luto, y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, le hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. Ayúdeme, su majestad, exclamó. ¿Qué te pasa?, le preguntó el rey. Soy una pobre viuda, respondió ella. Mi esposo ha muerto. Esta servidora de su majestad tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el camino. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora de su majestad. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esta manera apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa replicó: Su majestad, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella le suplicó: ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo. Tan cierto como vive el Señor, respondió el rey, juro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo: permita su majestad a esta servidora decir algo más. Habla. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme usted estas cosas se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con su majestad, porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida, librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé, además, que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios lo bendiga.
Al llegar a este punto, el rey le dijo a la mujer: voy a hacerte una pregunta, y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió: juro por la vida de su majestad que su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo para disimular el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: estoy de acuerdo. Anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose el rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio las gracias añadiendo: hoy sé que cuento con el favor de mi señor el rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortada pesaba 2 kilos. Además, tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces éste fue enseguida a casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto de Gesur. Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este, por su parte, mandó llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y, postrándose de rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí, y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame, su majestad, ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Siria, hice este voto: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó a Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Agitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que le seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David la noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón.
Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey, acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio, con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai le respondió al rey: tan cierto como el Señor y su majestad viven, juro que, para vida o para muerte, iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraban también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios, hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca del Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca, y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced, y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, y llevarte contigo a tu hijo Ahimaat, y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en los llanos del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En esto le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Usai el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimaat, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Usai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Segundo de Samuel, capítulo 16. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo?
Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino a su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey, «Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor estaba dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a su hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió, «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió, «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy hoy recibiendo». David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaran llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Agitofel lo acompañaba. Entonces Usai el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó, «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón le preguntó, «¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no fuiste con él?». «De ningún modo», respondió Usai. «Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes serví al padre». Luego le dijo Absalón a Agitofel, «Pónganse a pensar en lo que debemos hacer». Agitofel le respondió, «Acuéstese usted con las concubinas de su padre, que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder». Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre, a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Además, Agitofel le puso a Absalón lo siguiente, «Yo escogería 12.000 soldados, y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, los atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz». La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo, «Llamemos también a Usai el arquita, para ver cuál es su opinión». Cuando Usai llegó, Absalón le preguntó, «¿Debemos adoptar el plan de Agitofel que Agitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú?». «Entonces, esta vez, el plan de Agitofel no es bueno», respondió Usai. «Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado una su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas.
ya debe de estar escondido en alguna cueva en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aún los soldados más valientes, que no son tan bravos como un león, se van a acobardar. Pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente. Convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos, ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar, y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalán y todos los israelitas dijeron, el plan de Usai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Usai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Desen prisa y mándenle este mensaje al rey. No pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado, no vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahijmad se habían quedado en Rogel. Como no se podía arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre de Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer, ¿dónde están Jonadab y Ahimad? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimad salieron del pozo y se dirigieron donde estaba David, para ponerlo sobre aviso, y le dijeron, crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayim, y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita, y se había casado con Abigail, hija de Nahás y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaba Sobí, hijo de Nahás, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galaadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva, para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente había pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Segundo de Samuel, capítulo 18, versículo 1. David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla.
La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai el Gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Pero los soldados le respondieron, no, su majestad no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros. Y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero su majestad vale por 10.000 de nosotros, así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1.000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20.000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina, y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado, que vio lo sucedido, le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo?, exclamó Joab. ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: aun si recibiera 1.000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos como el rey les ordenó a usted, a Abisai y a Itai, que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey. Y usted, por su parte, me habría abandonado. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se había erigido una estela en el Valle del Rey, pues pensaba: no tengo ningún hijo que conserve mi memoria. Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Ahimaaz, hijo de Sadoc, le propuso a Joab: déjeme ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. No le llevarás esta noticia hoy, le respondió Joab. Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y le ordenó: ve tú y dile al rey lo que has visto. El cusita se inclinó ante Joab y salió corriendo. Pero Ahimaaz, hijo de Sadoc, insistió: pase lo que pase, déjame correr con el cusita. Pero muchacho, respondió Joab, ¿por qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda pues. Ahimaaz salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las 2 puertas de la ciudad. El centinela, que había subido al muro de la puerta, alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, éste comentó: si viene solo, debe traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él. Así que le anunció al guarda de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo. Este también debe traer buenas noticias, dijo el rey. El centinela añadió:
Me parece que el primero corre como Ahimaaz, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buenas noticias. Ahimaaz llegó y saludó al rey postrándose el rostro en tierra, y le dijo: Bendito sea el Señor Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimaaz respondió: En el momento en que tu siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate ahí, le dijo el rey. Ahimaaz se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: Le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusito contestó: Que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció, y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera yo muerto en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército abochornado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: Hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y la de sus hijos e hijas, y esposas y concubinas. Usted ama a quienes lo odian, y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted prefería que todos nosotros estuviéramos muertos, con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país, pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirle a mi rey que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas. De modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjaminita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjaminitas, e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey, y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo: Ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito,
ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado, y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarvia, exclamó: Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió: Hijos de Sarvia, esto es asunto de usted, no es asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a Simí, el rey le juró: No morirás. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni había recortado el bigote desde el día que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho yo tengo a pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo: No tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor, el rey, haya regresado a su palacio sano y salvo. También Barzilai, el galadita, bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzilai, que era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanayín, pues era muy rico. El rey le dijo: Acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén, y yo me encargaré de todo lo que necesites. ¿Pero cuántos años de vida me quedan? Respondió Barzilai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo o saborear lo que como y bebo, y aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado en la tumba de mis padres. Pero aquí le dejo a Quimán para que sirva a su majestad y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí. Está bien, respondió el rey. Quimán irá conmigo y haré por él lo que me pides, y así te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzilai y lo bendijo, y Barzilai volvió a su pueblo. El rey, acompañado de Quimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: ¿Cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron: ¿Y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costillas del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron: ¿Por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá les contestaron aún con más severidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: Pueblo de Israel, todos a sus cosas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David
y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey le ordenó a Amasá: moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai: ahora Sabá, hijo de Bicri, va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá les salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar, la daga se le cayó. Con la mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras le preguntaba: ¿cómo estás, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, así que Joab se la clavó en el vientre, y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada, y luego Joab y su hermano Amisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab. Como el cuerpo de Amasá bañado en sangre había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel para llegar a Abel Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó: escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab?, le preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer le dijo: ponga atención a las palabras de esta servidora suya. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó: antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre, dijo Joab, que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es la sierra de Efraín, es de la sierra de Efraín, y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer, desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad, y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilú, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira el Yairita era sacerdote personal de David.
Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga con ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los gabaonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré, les prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rizpá, hija de Ayá, que Ayá había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el Magelolatita. David se los entregó a los gabaonitas, y ellos los colgaron en un monte, en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rizpa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rizpa, hija de Ayá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaba en Jabes de Galaad. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betsán, el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén, y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Cela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David, y éste salió con sus oficiales para hacerles frente, pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbin-Bebenov, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai, el Jusabita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla, que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yaré Oreguín, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafa el Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 1. David
dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro, y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín surcó los cielos, y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y de los cargados nubarrones hizo pabellones que lo rodeaban. De su ardiente presencia brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó flechas y centellas contra mis enemigos. Los dispersó y los puso en fuga. A causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odian y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro ante Él, y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él. Tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes, pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, por eso mis tobillos no flojean. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté por completo. Ya no se levantan. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos, y así exterminé a los que me odiaban. Pedí ayuda. No hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no les respondió. Los desmenucé. Parecían el polvo de la tierra. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de una turba amotinada. Me has puesto por encima de los paganos. Me sirve gente que yo no conocía. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen.
me obedece. Esos extraños se descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabanza sea mi roca. Exaltado sea Dios mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David y a sus descendientes. Les muestra para siempre su gran amor. Segundo de Samuel, capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. Oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló sobre mí. Puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece, para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación, y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se cosechan, nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el fuego los consume. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joseph Basebet, el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. El segundo estaba Elazar, hijo de Dodó el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron el agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor, y declaró solemnemente: «Que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de los hombres que se han jugado la vida», y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando de los 3, y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes, y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Cafbel, que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo,
le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, el de Belén, Sama el Garotita, Elicá el Jarotita, Eles el Paltita, Ira, hijo de Iques el Tecoita, Abiezer el Anatotita, Mebunai el Jusatita, Salmón el Ajojita, Marai el Netofatita, Gelet, hijo de Baná, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibeá de los benjaminitas, Benaías, el Piratotita, Idai, el de los arroyos de Gaás, Abí, Albón, el Arbatita, Azmabet, el Bajurinita, Elijama, el Salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Sama, el Ararita, Ahían, hijo de Sarar, el Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, el Macateo, Elián, hijo de Agitofel, el Gilonita, Jezro, el de Carmel, Parai, el Arbita, Igal, hijo de Natán, el de Sobá, el hijo de Agri, Selec, el Amonita, Naharai, el Beroitita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, el Itrita, Gareb, el Itrita, y Urías, el Hitita. En total fueron 37 hombres. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban: vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió: que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los capitanes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle. Después de lo cual, siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galad y por el territorio de Tajín, hasta llegar a Dan-Han y a los alrededores de Sidón. Siguieron hasta la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Berseba, en el Negev de Judá, al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá 500.000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar, y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado.